INISA, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bien, nos encontramos con la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljobin. Bienvenida al programa, ministra. Muy buenos días, gracias por la invitación y felicitaciones. Sí, muchas gracias por venir a nuestro primer programa desde los estudios de Canal N. Encantada. Bien, comenzando con el tema de minería, que es tan apasionante para nosotros, el tema de este nuevo ministerio que tiene usted, con respecto a esta mezcla que se está dando, según como lo vemos nosotros, del tema de, con el viceministro Labó, que viene haciendo una buena labor, pero sobre todo usted con el tema de comunicación, que tanto falta en el sector minero. ¿Cuál es un poco la idea de lo que usted quiere hacer en el ministerio? ¿Qué quiere plasmar? Porque sabemos que usted en el tema de comunicación tiene mucha experiencia y, como vos lo repetí, en el sector minero se necesita mucha comunicación. ¿Cuál es un poco la idea? A ver, en el Viceministerio de Minas, ¿no? Lo que queremos hacer es convertirnos en realidad en un ministerio facilitador de la inversión privada. Lo que hemos encontrado es, y eso es una información que data del BCR, del Banco Central de Reserva, es que en el año 2005, para hacer una inversión minera, básicamente había una especie de 25 leyes. Hoy son 265 leyes. También hemos encontrado que ya los permisos para realizar una inversión en minería, tanto en exploración como en explotación, no están en el Ministerio de Energía y Minas. Los permisos que damos desde el Ministerio de Energía y Minas son el 10% del total de permisos. Todos están ya en otros sectores, sea Ministerio de Agricultura, sea Ministerio del Ambiente, Ministerio de Transportes, Vivienda, gobiernos regionales, locales, etcétera. Entonces tenemos que hacer un ministerio muy facilitador, tenemos que acompañar a la inversión privada y tenemos que también hacer todo un análisis en ese tiempo de cuáles son las regulaciones que realmente son necesarias y cuáles no. Entonces somos un ministerio que creemos que debe existir regulación, sobre todo regulación ambiental, regulación que proteja también a las comunidades, pero hay que ver cuáles son las estrictamente necesarias y cuáles no, porque lo que sí vemos es que ha proliferado una serie de permisos que algunos no son necesarios, otros sí, y en esa evaluación estamos. Y tú te referías al tema de comunicación. Yo creo que la comunicación no es buena si es que no hay contenido. Y para que haya contenido tienen que haber cosas concretas. Y por tanto, lo que sí le vamos a dar mucho impulso es al Fondo de Adelanto Social, al FAS, que cuando hemos llegado era un fondo creado, pero que no tenía los recursos necesarios para poder ser ejecutado. Hoy por hoy estamos a puertas de discutir la ley de presupuesto. La ley que se envió al Congreso ya contiene 50 millones de soles para poder dar inicio a este Fondo de Adelanto Social, y queremos justamente trabajar con incluso con comunidades donde todavía no hay proyectos mineros. Antes de, como se pedía. Exactamente. Ya contiene 50 millones de soles para poder dar inicio a este Fondo de Adelanto Social, y queremos justamente trabajar con incluso con comunidades donde todavía no hay proyectos mineros. Antes de, como se pedía. Exactamente. Lo que queremos es llevar el adelanto social, ¿no es cierto? Que en realidad, yo no digo que es un adelanto social, en realidad es un adelanto obligatorio, claro, ¿no? Claro. Porque son las cosas que sino el que así Estado, lo bautizaron en la campaña, por eso lo recuerdo. Claro. Lo sé. Son las acciones y trabajos que debió realizar el Estado y que nunca lo ha hecho. Entonces es llevar Estado a esas comunidades, llevar salud, educación, caminos, electrificación, saneamiento, que es lo que las comunidades y es están buscando. Esa presencia del Estado que tanto hacía falta, ¿no? Muchas veces hemos visto que en esas tres partes de la conversación estaba el poblador, estaba la empresa minera y estaba la empresa minera haciendo de gobierno. Exactamente. ¿No? Sin querer hacerlo, pero era... Por eso queremos una presencia del Estado previa, porque como tú bien decías, comunicación es importante, pero para poder comunicar y que el mensaje llegue, lo primero que tengo que hacer es que exista confianza. Si no hay confianza, la comunicación cae en saco roto. Lo que hemos trabajado, ustedes trabajan en comunicación, saben que esa es la clave de una buena comunicación, que exista la confianza. Y si yo soy una comunidad donde nunca llegó nadie,
en realidad voy a tener desconfianza No le de crean a todos, nadie. porque al final, ¿no es cierto?, la desconfianza, ¿qué cosa es? Es la falta, es la ausencia, ¿no? Es la falta de información, es la ausencia, la falta de presencia, ¿no? Es el temor a lo desconocido. Tú nunca has estado, ¿por qué hoy te voy a comenzar a creer? ¿No? Entonces, esas son las cosas que estamos trabajando Bueno, y esa es la nueva visión. Hay un Es reto un tremendo. reto, pero además te diría, y escuché, porque a mí me gusta leer bastante a todos, a los que opinan bien y a los que opinan mal. Cuando me nombraron ministra de Minas decían, ¿por qué el cambio de desarrollo e inclusión social a un ministerio? Pero yo le iba a decir eso, A ver. eso le iba a decir algo, Cayetana. Yo creo que hay una gran expectativa respecto a al que usted haya asumido el cargo. ¿Por qué? Porque recordémosles a los amigos televidentes de Rumbo Minero y Canal N que estamos hablando con una persona que además de su experiencia en el sector privado, ha sido directora de Proinversión. Ha sido viceministra antes de Transportes, ha sido ministra de Minedu y ahora está. Y quizá este es el cargo que más sintoniza con lo que es su carrera y su trayectoria. Si a eso le combinamos, como ha dicho muy bien Jorge, el tema de que usted sabe lo que es la comunicación, bueno, tenemos un reto grande y usted debe ser consciente de eso, Cayetana. Bueno, el reto es inmenso, porque es un sector que no solamente está minería, sino también energía y hidrocarburos, ¿no? Así es. Pero centrados en minería, yo creo que la experiencia en un ministerio como Desarrollo e Inclusión Social, donde has tenido tanto contacto con las comunidades y las necesidades, y donde has sido testigo de reclamo de la ausencia del Estado, creo que ayuda esa experiencia justamente para poder volcarla y entender, ¿no? Sensibiliza además, porque pero por supuesto una cosa que sí. es que lo cuenten y otra cosa es estar ahí. Una cosa es vivirlo, ¿no? Y esto sentirlo. es una fórmula diferente, ¿no? Porque de esta manera, no lo habíamos visto así, de esta manera las inversiones van a salir, como se dice, por default. O sea, a veces nos preocupamos tanto en el sector minero sobre vernos bien con los inversionistas, pero después por ahí vienen los inversionistas y les va mal con su inversión, y eso es la peor promoción que puede haber para el exterior, ¿no? Entonces, trabajando de esa manera realmente se puede hacer un cambio y podría haber ahí una fórmula que podría ser muy importante. Yo ahí quería complementar, porque esto que nos está diciendo la ministra, a quien tenemos el gusto de tener por primera vez en el programa, nos obliga a preguntarle cuál es la relación o cómo se va a manejar esa relación con el flamante viceministerio de Gobernanza y Territorialidad que dirige mi buen amigo Javier Fernández Concha. Es decir, ¿cómo van a manejarlo? Porque siempre ha habido una rivalidad en la PCM y en el Ministerio de Energía y Minas, y lo conozco muy bien de cerca, sobre los que manejan los temas de conflictos. ¿Cómo lo va a manejar usted? A ver, yo creo que es importantísimo la coordinación en el Estado. Y muchas veces, sí, el Estado y los ministerios sobre todo les gusta trabajar como compartimentos estancos. Eso ya terminó. ¿Y por qué ha terminado, Oscar? Porque yo mismo te estoy diciendo que si ya en mi sector solamente el 10% de los permisos los tengo yo, te das cuenta que la minería se ha vuelto un sector transversal. Así es. Y esa transversalidad requiere muchísima coordinación. Y un elemento fundamental es el Viceministerio de Gobernanza Territorial que maneja Javier, con el cual tenemos reuniones todas las semanas justamente para, si es que hay un conflicto, y no queremos llegar a que sea conflicto, sino podemos ver que podría darse un conflicto, comenzar a trabajar, ¿no es cierto?, desde antes. Creo que 2 equipos es mucho mejor que uno, ¿no? Y si es que hay una coordinación, creo que la verdad es que yo le veo más como alguien que te va a ayudar a alguien donde van a ver un tema, ¿no es cierto?, de entorpecer. Ministra, el tema de los papeleos para el tema, un poco entrando al lado de los inversionistas. Se ha mejorado, lo hemos visto la última vez que viajamos a Toronto, Canadá, se acercaron varios inversionistas a decirnos, ustedes no se han dado cuenta, pero este gobierno sí ha achicado el tema de la cantidad de documentación que había que presentar y los tiempos, sobre todo. Quien ha hecho un trabajo muy importante, SENACE, por ejemplo, que ha SENACE, creado sí, una sí, ventanilla única y hizo un trabajo bastante Y la importante. certificación global, que Sí. va de la Se mano ha de los reducido. permisos. Sí. Pero, ¿qué otras cosas se van a poder ver o cuáles son los planes para poder seguir en esta? Todavía nos falta para ser más eficientes en este tema. A ver, por eso es que tenemos toda esta revisión, por más que se ha avanzado, creemos que todavía, ¿no es cierto?, podemos avanzar mucho más. Entonces, estamos haciendo toda una evaluación de todo lo que se llama en el estado la tubería, ¿no? Que es donde pasan todos los permisos y donde puede ser que ese permiso se quede detenido y por qué. Un respeto también a los plazos, lo que hemos visto en el pasado y por eso también hay
un embalse, no solamente minería, sino energía, de muchos expedientes, porque los plazos no se cumplen o no se cumplían. Entonces hay que ser estrictos con los plazos, porque el plazo, ¿no es cierto?, el tiempo es dinero. Sí, y eso claro. es lo que tenemos que internalizar como funcionarios públicos. Y además tenemos una ventaja adicional que nos tiene que mover hacia ese camino, que es los precios de los minerales. Hoy por hoy tenemos una ventana, se nos ha Muy abierto una oportunidad. Vemos cómo el precio del cobre, pero también el zinc, el molibdeno, vienen creciendo. Y esto lo que hace es que las inversiones que se estaban pensando se puedan luego materializar. Y que encuentra un sector minero más preparado para la coyuntura, mejorando precios, eficiencia, digamos. Exactamente, ¿no? O sea, que esa inversión que estaba pensando decida realizarla y encontrar, ¿no es cierto?, un país dispuesto a recibirla, una comunidad que quiere esa inversión, un Estado, ¿no es cierto?, donde es muy estricto en su regulación, pero que no se toma la vida en aprobar o no aprobar. Yo creo que siempre el inversionista lo que te dice es, dime sí o no, no me digas sí. Lo que requieren son respuestas. Así es. Por el otro lado está el tema, un poco conversábamos hace unos minutos con algunos especialistas en economía y sobre lo que es también promoción y comunicación. El tema de, por ejemplo, en Chile vemos que el ciudadano, el taxista, el ciudadano de a pie, también está muy pendiente de los precios de los minerales, porque sabe que le afecta directamente a su economía. En el Perú, muchos años eso no se daba. Hablemos ahora de Lima. En Lima no se daba tampoco. Ahora se ha empezado a dar. Hemos empezado desde nuestro programa y desde lo que nos escriben también. Hemos visto que hay estudiantes que no tienen nada que ver con ciencias de la tierra ni nada, pero que están pendientes y se dan cuenta que la economía, que la minería mueve la economía del país. ¿Qué se puede hacer justamente desde el lado de comunicación para que el peruano se dé cuenta? Nadie está pidiendo que se apoyen proyectos, porque muchas veces las ONGs antimineras nos satanizan con eso, que se apoye todo, hasta los proyectos que abusan de las poblaciones. No, los proyectos que hacen bien las cosas, ¿cómo hacer para que el peruano se identifique más con la minería, que además se hace desde la época del incanato del Perú? Es un país netamente minero. Bueno, ahí yo creo que hay un tema de información. Un tema de, hay muchísimos estudios que muchas veces se quedan a nivel, ¿no es cierto?, de los gremios empresariales y no se difunden. Por ejemplo, el conocer que por cada empleo minero se generan entre 7 y 9 empleos indirectos, eso es un tema que tenemos que hacer que llegue a la población porque es la verdad. Eso es lo que te va a generar, ¿no es cierto?, el desarrollo. No es solamente los trabajadores de la empresa minera, sino son todos aquellos que de manera indirecta comienzan a servir y a servirse también, ¿no? Porque comienza a dinamizar una economía que genera, ¿no es cierto?, empleo, que genera desarrollo. Son los temas que tenemos que dar a conocer, que cuando hay un incremento en los precios de los metales, nuestras exportaciones van a tener un mejor valor en el exterior, son mayores divisas. ¿Qué es eso? Que son recursos que llegan al Estado, ¿para qué? Para tener mayores carreteras, mayor infraestructura, para que en los pueblos pueda haber agua y saneamiento, para que podamos incrementar Pensión 65, para que podamos incrementar un programa como Juntos, pero si no tenemos esos recursos es muy poco lo que podemos realizar. Entonces, pero tenemos que, con ejemplos concretos, que las personas, que el ciudadano a pie entienda cuál es el impacto que tiene la minería. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros hemos puesto como metas captar el 8% de exploración al 2021, no quedarnos con el 6%. ¿Por qué? Porque en realidad, y tampoco los ciudadanos lo saben, ¿no? Nuestro territorio, que es tan rico, está explorado en un 0.9%, ni siquiera un 1%. Y todos pensamos que el Perú está completamente explorado y explotado. Y es 0. Lo mismo que el agua, ¿no? Que el agua que dicen que la minería la usa el 1%, ¿no? El 1%, de 100%, o sea, de 100 se consume 1. Pero son temas que hay que poner sobre la mesa, que el ciudadano los conozca. Sin información, nuevamente, sin información, lo que se genera es desconfianza. Y creo que ahí tenemos mucho que trabajar. Ustedes desde Rumbo Minero, nosotros desde el Ministerio, y te digo que todo el gobierno también en temas, ¿no?, Ahora, ministra, de comunicación. Antes que nos gane el tiempo, y porque siempre el tiempo es tirano en televisión, queremos aprovechar al máximo su presencia. Y usted está acercándose a algo que me parece interesante, el tema de metas.
metas. Ha hablado, ya ha esbozado algo respecto a metas de su gestión o de la gestión del gobierno respecto a exploración. En los gobiernos anteriores hemos visto nacer Las Bambas, hemos visto nacer Toromocho. ¿Qué vamos a ver nacer en este gobierno? Tenemos a un Conga semiparalizado, paralizado, o un Tía María que está ahí, que se mueve. Tenemos, sin embargo, un Quellaveco que ha manifestado su deseo. Tenemos un Michiquillay que está en manos de Proinversión y que a fin de año podría dar una buena noticia. Pero ¿cómo ve usted el panorama y qué metas usted se ha impuesto? A ver, creo que ni siquiera me he puesto yo las metas, me las puso el presidente en su discurso del 28 de julio, ¿no? Donde habló justamente de inversiones por más de 10.000 millones de dólares en el sector minería. Están los proyectos que tú has mencionado, ¿no? Está Quellaveco, pero también está Corani en Puno, o Mina Justa en Ica, está ampliación Mining. También, ¿No es cierto? que ya comienza ahora en octubre. Tenemos la ampliación de Toromocho, que también es importantísimo, porque no solamente tenemos que pensar en los nuevos proyectos, sino también en ampliaciones, ¿no? Que son inversiones que deberían ser más fáciles. Como la ampliación de este año, que con una aprobación de ley A del SENACE, que usted mencionó hace un rato, ha permitido o está permitiendo que Cerro Verde, donde vamos a estar en estos días en Arequipa, haga una inversión de 1.500 millones de dólares. Efectivamente, entonces no solamente y a mí no me gusta hablar en inglés, pero son como se denominan los brownfields, son también importantes y hay que también incorporarlos y también mirarlos, ¿no? Como ampliaciones importantes. Entonces la meta para tu pregunta, una respuesta concreta, una pregunta concreta es, ahí están los 10.000 millones que el presidente nos ha puesto como meta, y importantísimo, Michiquillay, ¿no? Michiquillay es un proyecto muy conocido, o sea, yo creo que a nivel mundial es un proyecto que se conoce ya hace muchísimos años, y ya las bases han salido publicadas el jueves pasado, el jueves 31 de agosto, y ya los inversionistas están yendo, ¿no?, a la base de datos, al banco de datos que existe en Proinversión, y queremos que sea un proyecto que sea adjudicado a mediados de noviembre. Buenaventura, ¿no? Está muy interesado por lo que sabemos por las noticias. Hay varias empresas que están interesadas. Justamente el presidente me preguntaba, ¿y usted conoce Michiquillay? Le digo, la conozco desde los 90. Cuando hacíamos los roadshows en esa época, estaba Michiquillay. O sea, pero ahora el tema social es importante porque hay un fondo de 400 millones de dólares. Y ahí está el fondo. De los cuales se han gastado 5, y ahí hay que destrabar la manera como fluye ese dinero, porque está ahí. De acuerdo. Sí. Lo bueno es que está el dinero y son las comunidades que tienen que decidir en qué se quiere emplear, que es otro de los temas donde creo que también existen muchas oportunidades de mejora. Los proyectos son los proyectos que la comunidad busca, que la comunidad quiere. No podemos imponerlos desde una mirada, ¿no es cierto?, de una compañía minera. Yo que he trabajado con las comunidades, te puedo decir, muchas veces son realizar proyectos de índole productivo, negocios, es lo que las comunidades buscan y no lo que nosotros pensamos que es lo mejor para ellos. Lo que ha habido antes es desorden, ¿no? O sea, por un lado se decía que el gobierno le daba pase a la empresa minera, digamos, garantizándole que la inversión se va a dar, que todo va a salir bien, no se daba. Los pobladores decían, bueno, ¿sabes qué? No va a haber proyecto, y el gobierno desaparecía. Eso ya no se está viendo, y eso es algo bueno, ¿no? Ahora, quería entrar para terminar un tema que es importante y que nos ha hecho mucho daño en los últimos años en el sector minero, que son las ONGs antimineras, ¿no? Sabemos que no podemos fiscalizar nada porque eso no es una democracia, pero ¿qué se puede hacer? Más y más comunicación. El tema es que y usted decía hace un rato el tema de llegar antes. Sabemos muy bien desde acá que los que han llegado antes en los últimos años han sido las ONGs antimineras a envenenar con información que no era real, el agua, ¿no? Diversas informaciones. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaba el gobierno, ya la gente estaba tan en contra de algo que, claro, se puede ver la verdad, pero ya va a tomar mucho tiempo, ¿no? ¿Qué se información que no era real, el agua, ¿no? Diversas informaciones. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaba el gobierno, ya la gente estaba tan en contra de algo que, claro, se puede ver la verdad, pero ya va a tomar mucho tiempo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con este tema para que realmente, nadie dice que se tenga que convencer a la población de algo, de blanco o negro, sino que se vea la verdad?
Nuevamente, yo creo que ahí es un tema de información. Ujú. Cuando la gente, y información... Pero información a tiempo. Información a tiempo y información sencilla, que todos Exacto. podamos comprender. Exacto. Yo me he encontrado con muchas campañas de comunicación, que son campañas de comunicación como quien está pues haciendo una campaña de marketing para un producto masivo. Así es. Esa no es la comunicación que necesitamos. Necesitamos una comunicación que sea la que la comunidad quiera, número uno. ¿Qué es lo que más le preocupa? Y justamente comunicarlo en términos sencillos, con muchos ejemplos. Y creo que hay experiencias muy Por buenas supuesto, de por supuesto. empresas mineras que han hecho trabajos muy importantes, ustedes las Sí, conocen, sí las hay. y creo que es un tema de ir buscando las mejores prácticas e ir implementándolas, ¿no? Sí, definitivamente, además quienes, digamos, tenemos la oportunidad de trabajar estos temas sociales, hemos comprobado que cuanto más sencillo, más claro es el mensaje, la gente entiende. No es que todos son antimineros, ni mucho menos, pero hay un vacío. Nosotros siempre decimos, cuando hay un vacío informativo, alguien lo va a llenar. Y ¿Lo no llenas es- tú o lo llena el otro? Y nuevamente, lo que no se conoce, y nos pasa a todos, lo que no conocemos nos causa temor. Así es. Entonces tenemos que ser claros en la comunicación y además tiene que ser una comunicación también donde siempre se diga la verdad. Ministra, le agradecemos por estar en ese programa Rumbo Minero desde los estudios de Canal N. El programa ha cumplido 6 años y justamente dentro de lo que está comunicar sobre el tema de la minería hay varios aspectos. Hay que comunicar digamos en las zonas de las montañas, donde están los proyectos, hay que comunicar también en Lima. Y justamente nuestro granito de arena ha sido en estos años comunicar, en estos 6 años, ¿no? Tratar de comunicar a la opinión pública de lo bueno y también en algunas ocasiones de lo malo. Pero le agradecemos por estar con nosotros en este primer programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un tema que creo que se nos quedó fue el tema también de minería informal, minería artesanal, Sí. donde creo que también tenemos un trabajo bastante importante que realizar. Yo estoy ¿Va reunida a con agarrar esa muchas... papa caliente, ministra? Pero Porque es bien hay que- caliente, ¿ah? Hay que agarrarla porque estoy reunida con varias federaciones y veo un ánimo de muchos mineros artesanales que están dispuestos a la formalización. Pero claro, una formalización con normas claras, sencillas nuevamente y además con mucha información de saber qué es lo que viene después. Y además ¿no? hay que identificar, yo creo que en ese grupo que es muy grande, hay que identificar los que realmente quieren formalizarse, Por de eso. los que no quieren formalizarse, porque ahí sí yo creo que, y eso será más adelante, no ahora, ¿no? Para no hacer conflictos, pero creo que los que no quieren, no le hacen bien al futuro del país, ¿no? ¿No? Pero te digo, mi experiencia ha sido que hay muchos mineros artesanales Hay que ir e sobre lo informales positivo. que están dispuestos a hacerlo. Hay que apoyarlos, hay que crear las condiciones para ello y hay que trabajar también en ello. Ellos pueden ser muy buenos voceros también de la minería. Como ha Así dicho Jorge, ministra, las gracias, pero además reiterarle que este es su programa porque lo que se pretende aquí es apoyar el crecimiento del Perú, ni más ni menos. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Paz Social. 15 años. Viceversa Consulting. Gerencia Soluciones. Bien, definitivamente una entrevista muy importante, además que nos da un poco los lineamientos de lo que va a hacer esta nueva ministra, esa mezcla, ¿no? de comunicaciones con temas sociales, como bien lo definiste. Creo que podría, mira, lo que nosotros queríamos hace muchos años es un cambio en la estrategia, y podría ser el comienzo, ¿no? Sí, bueno, esa es la primera vez que tenemos a la ministra, de hecho se han quedado muchas cosas en el tintero, estamos seguros de que las vamos a poder tener nuevamente aquí para entrar a temas muy puntuales que estamos seguros son de interés para nuestra audiencia.